después no me olvide y le suba esto corregir. Entonces, en la filmina anterior ya corregí, ¿ven? Pasé el G' de I de este lado, que tiene que estar justamente, al haber reemplazado el diferencial de X acá, tiene que quedar ahí el G' de I, ahí lo corregí. Y acá ya corregí que va a 1/2. Pero recuerden entonces, cuando yo voy a integrar, como estoy integrando diferencial de X, en definitiva, porque hice todos los reemplazos y me quedó diferencial de X, entonces tengo que integrar entre 0 y 1. En el ejemplo 2, que lo voy a mencionar nada más, quiero unir el punto 4,0 y 5,1 que está unido por esta curva. Ahí después tengo que revisar que realmente dé exactamente eso, que cuando reemplace acá x igual a 4, ven, no. Ahí ya voy a revisar esos puntos. Pero yo quiero unir entonces esto acá. Entonces yo voy a hacer el diferencial de x. Y después hago 5 por el diferencial de y. Y sustituyo entonces en la integral todo lo que es el diferencial de x. ¿Ven? Y sustituyo todas las x por 5i menos 1. Entonces, al sustituir todas las x por 5i menos 1, todo me quedó en función de y, y ahora hago la integral en función de y. Ahí ya voy a revisar estos ejercicios. Lo que me pasó con estos ejercicios es que no me entraban los ejercicios en la filmina que tenía para que me entraran en una sola filmina y quedaran en orden. Entonces le cambié la curva y me olvidé de cambiar los límites de integración. Pero después los voy a analizar a los límites de integración y este ya está corregido, este funciona bien, ya voy a revisar este, no se preocupe. Bueno, ¿qué pasa si la curva tiene una forma vectorial? Que es el tercer caso que nos puede pasar. En lugar de que la curva esté dada como y igual a f de x o x igual a g de y, me la pueden dar en forma paramétrica. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo podíamos dar una curva en forma paramétrica. Entonces, si me la dan en forma paramétrica a la curva, es decir, en función de un parámetro t, para x y para y, entonces directamente hago el diferencial de x, hago el diferencial de y, con ese parámetro t, y voy a reemplazar todas las x y las y con f de t y g de t, ¿ven? Todas las x y las y con f de t y g de t, el diferencial de x por f' de t diferencial t, y el diferencial de y por g' de t diferencial t. Y ahora me queda un integral que yo voy a integrar entre t1 y t2. t1 y t2 me los van a dar normalmente como datos, porque son los límites de integración para el parámetro t. Entonces, acá me dan la curva x y la curva y en forma paramétrica, hago los diferenciales, los sustituyo acá, sustituyo la y y la x por lo que me dieron acá, y los límites de integración los pongo entre 2 y 3, que son los límites de integración para el parámetro t. Entonces hago un integral de análisis 1 común y corriente. ¿Se entiende? Esos son los únicos 3 casos con los que ustedes pueden llegar a tener que trabajar para hacer integral curvilínea. Es decir, a ustedes les van a dar una función p y una función q para que ustedes pongan acá dentro, o les van a dar directamente la integral. O bien les dan la función p y la función q, y ustedes ponen la p acá y la q acá, o bien les dan directamente la integral. Y por otro lado, les van a dar la recta, la parábola, la cúbica, o la función que sea que representa la curva a lo largo de la cual tienen que integrar. Y ahí es donde ustedes van a tener que elegir qué les conviene para que la integral sea más fácil de hacer. Si les conviene representar esa recta como y igual a f de x, esa recta no, esa curva, como y igual a f de x, si les conviene representarla como
x igual a g de y, o les conviene representarla paramétricamente. Ahí va a estar, digamos, la parte más difícil del ejercicio. Que ustedes traten de entender o ver de qué manera es más fácil representar la curva de manera paramétrica o en función de x o en función de y, para que entonces ustedes usen alguna de las tres formas de integración y puedan resolver la integral curvilínea. Ahora les aclaro. Este resultado que obtienen acá tiene que ser el mismo. Parametricen como quieran ustedes la curva, que la pongan en función de y, que la pongan en función de x o que la pongan en función de un parámetro t, les tiene que dar 12. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren integrar esta integral en una curva L, por ejemplo, tengo, oh, por Dios, si ustedes tienen x e y ustedes quieren integrar en esta curva, por ejemplo, desde este punto que le llamemos a este otro punto que le llamemos B, escriban esta curva en función de x, en función de y o paramétricamente, la integral, si les dan una integral como esta o cualquiera que tenga una p y una q definida, les tiene que dar exactamente el mismo valor. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces ustedes van a tener que ver, cuando tengan que hacer ejercicio del práctico, cómo les conviene describir la curva. Ese es el truco. Que ustedes descubran cómo describirla, la curva. Una vez que ustedes descubrieron cómo describir la curva de la manera más cómoda y más práctica, entonces van a hacer los reemplazos en la integral y luego tienen que hacer una integral de análisis 1. Una aplicación de la integral que también van a hacer en el práctico es usar la integral curvilínea para calcular un área. Es decir, existe una relación para poder calcular el área, un dominio, encerrado por una curva. Entonces, fíjense que este dominio que está en color celeste está encerrado por la curva L. Esa curva L está como dividida en dos pedacitos. Está dividida por la función y igual a f sub 1 de x, que es la que va por acá abajo, y la función y igual a f sub 2 de x, que es la que va por acá arriba. Entonces, esta es una función y esta es otra. Si ustedes tuvieran que resolver esta integral como análisis 1, para sacar el área, lo que ustedes harían es integrar bajo esta curva entre x1 y x2 y restar la integral bajo esta curva entre x1 y x2. Y eso les da el área. Si lo tuvieran que hacer como análisis 2, entonces harían una integral doble. Y la integral doble la harían como la integral que va de x1 a x2, ¿sí? Y harían, eso sería diferencial de x, y harían una integral diferencial de y entre f1 y f2. Entonces es lo mismo que escribir f2 menos f1 como análisis 1. Eso lo recuerdan, lo vimos. Vimos que era lo mismo escribir esto así que como integral doble. Por eso es que lo estoy expresando de esta forma. A ver, recuerden, esto es la integral de x1 a x2, la integral de f1 a f2, de 1, porque estamos hablando de un dominio, diferencial de y, diferencial de x. Así es como integral doble. Entonces, cuando yo hacía la primera integral, la integral de 1 diferencial de y era y, valuado entre f1 y f2. Entonces, cuando yo hacía la evaluación por Barrow, me quedaba f2 menos f1. Límite superior menos límite inferior. Ahí está. Entonces, yo ahora que tengo la integral de esta resta, puedo repartir esto, o sea, puedo separar, porque uso la propiedad de la integral. La integral de una resta es la resta de las integrales. Entonces puedo escribir esto por un lado y esto por el otro. A esta integral le voy a llamar a.
y a esta integral le voy a llamar b. Entonces miremos la integral a. La integral a es la que va desde x1 a x2, desde x1 a x2, de la función f2, o sea, la que va por acá arriba. Esa es la integral a. O sea, la que me da todo el área debajo de esa curva. Esa es la integral a. Escrita como integral curvilínea, yo tendría que poner la integral de p diferencial, vamos para atrás, p diferencial de x, q diferencial de y. Esa es escrita como integral curvilínea. Bueno, escrita como integral curvilínea, como lo estoy integrando a lo largo de la curva y x no está, entonces me voy a quedar con la parte del p diferencial de x, porque el q no lo tengo, porque va con diferencial de y eso no lo tengo para escribir. Entonces, fíjense cómo me queda entre a y c, por eso dice a es c para indicar que voy por arriba. A es c, voy por arriba con la integral de y. Pero eso es si voy en este sentido, porque la integral entre x1 y x2, como integral curvilínea a lo largo de esta curva, va desde a a c en este sentido. Si yo quiero cambiarle el sentido de integración, por la propiedad que habíamos visto, si yo quiero darlo vuelta y cambiarle el sentido de integración, entonces tengo que ir desde c a a, pasando por e, pero tengo que ponerle un signo menos adelante. Ahora bien, la integral b, esta otra que está acá, la integral b es la integral que va desde x1 a x2 por acá abajo. La integral b es la que va de x1 a x2 por acá abajo. O sea que como integral curvilínea va desde x1 a x2 pasando por b. O sea, va desde x1 a x2, desde a a c pasando por b. Entonces ahora puedo escribir esta f1 como y, pero pasando por b. Bien, ahora puedo escribir la integral doble que estoy tomando acá, que es el área del dominio, como a menos b. O sea, esta que está acá con signo menos, menos la que tenía antes. Esta que estaba acá con signo menos, menos esta que tengo acá. Entonces me queda este signo menos, que lo puedo sacar factor común, de la integral que va desde c a pasando por e. Recuerden que la gráfica era así. Esto es a, esto es b, el e estaba arriba y perdón, c, esto es c. El e estaba arriba y el b estaba acá abajo. Entonces, la integral que va de c a e a, que es esta que está aquí, y después sumo la que va de a, b, c, que es esta que tengo acá abajo. Entonces, fíjense que he hecho una integral cerrada. Entonces, esta suma que tengo acá es como haber hecho la integral sobre toda la curva, usando la propiedad de 2. Porque dijimos que si yo, ¿se acuerdan?, dividía la curva en dos pedacitos, era lo mismo que integrar sobre toda la curva. Entonces, fíjense que el área que yo estaba queriendo calcular es lo mismo que si yo hago menos la integral sobre la curva L, que rodea el área, integrado en sentido antihorario, de y diferencial de x. De una manera similar, nosotros podemos pensar, en vez de ir de x1 a x2, podemos pensar que vamos de y1 a y2. Y en vez de tomar la y, tomar la x, que es la q. Entonces, hacer un procedimiento muy similar para llegar a que la integral a lo largo de la curva, también en sentido antihorario, pero en función de la q,
me va a dar x diferencial de y. Entonces, lo que ustedes van a usar como fórmula, y es muy común usar, es un promedio entre las dos integrales. La que estoy haciendo tomando la p y la que estoy haciendo tomando la q. Acuérdense que la integral curvilínea era p diferencial de x más q diferencial de y. Entonces es como si esta correspondiera a este pedacito y como si esta otra correspondiera a este otro pedacito. Entonces, para tener un valor mejor aproximado, yo voy a hacer un promedio entre las dos integrales. ¿Cómo hago un promedio entre las dos integrales? Y bueno, las sumo y las divido por 2. Las sumo, ¿está? Y la divido por 2. Entonces, esta fórmula que tengo acá es la que relaciona la integral curvilínea a lo largo de una integral, a lo largo de una curva cerrada con el área que queda encerrada por esa curva. Y esta es la fórmula que ustedes van a usar en el práctico para poder resolver superficies encerradas por una curva que ustedes pueden parametrizar. Acá tienen un ejemplo, que después los invito a ustedes para que vean. Ustedes tienen esta curva que viene dada por la función y igual a un cuarto x cuadrado, y tienen esta otra curva que viene dada por la función y igual a la raíz cuadrada de 4x. Entonces, pueden escribir el diferencial de y, el diferencial de x para estas curvas, hacer un medio de esa fórmula, reemplazando el diferencial de x y el diferencial de y, resolviendo esa integral entre 0 y 4 si están haciendo para x, y entre 4 y 0 si están viniendo por la curva de arriba. Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiarle el signo, dar vuelta y resolver esta integral. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo, porque me queda esta parte de fórmula de Green y estoy pensando que quizás lo podemos ver la clase que viene para no quitarles demasiado tiempo, y lo que puedo hacer para terminar la clase de hoy y no marearlos tanto es justamente analizar este ejercicio paso a paso para que se entienda entonces cómo es el concepto de integral curvilínea y cómo lo podemos relacionar con el dominio. Y entonces la clase que viene vemos teorema y fórmula de Green y lo que queda de integral curvilínea. Así no los mareo tanto y los puedo liberar para el parcial que tienen que rendir dentro de un rato. ¿De acuerdo? Entonces, denme 10 minutos más, que es lo que nos va a llevar a analizar esto paso a paso para que se entienda cuál es el proceso, y ahí entonces los voy a liberar. ¿Les parece? Bueno, miren, yo quiero calcular esta área, el área que queda encerrada entre estas dos curvas. Si yo quisiera hacer esto con lo que sé hasta ahora, ¿qué haría? Y yo haría una integral doble. Yo diría, el área del dominio encerrado por esas curvas, diría yo, es una integral doble de 1, diferencial de y, diferencial de x. Eso es lo que yo diría. Entonces me fijo en los límites de integración para hacer esta integral. Y yo digo, bueno, x va de 0 hasta 4, porque justamente es donde se tocan las dos curvas. Las dos curvas se tocan en 0 y en 4. Ahí son los puntos de intersección de las dos curvas. Entonces yo voy a ir x, que es la última integral, de 0 a 4. ¿Y adentro qué pongo? Y adentro pongo los límites inferior y superior para y. Bueno, para y no me puedo pasar de esta curva, que es la curva inferior, o sea que va a ir desde un cuarto de x cuadrado a esta otra curva que va a ir hasta la raíz cuadrada de 4x. Listo. Eso es todo. Haciendo esa integral doble, yo resolviendo esta integral doble, voy a obtener 16 tercios. Eso se los dejo como ejercicio.
que ustedes en algún momento la pueden hacer y puedan comprobar que les da esa integral doble 16 tercios. El tema es hacer esto no como integral doble, sino como integral curvilínea, teniendo en cuenta que la fórmula para poder calcular el área encerrada en esta curva viene como un medio de esto que habíamos puesto acá. La integral a lo largo de la curva de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Entonces, para eso tengo que, de alguna manera, describir las curvas, que era lo que yo les decía antes. Entonces, a esta curva que está aquí, le vamos a llamar L1. Y a esta curva que está acá, la de arriba, le voy a llamar L2. Entonces, fíjense, L1, la que está acá abajo, la puedo pasar este 4 para el otro lado multiplicando, entonces me va a quedar como 4i igual a x cuadrado. Y la L2, la que tengo acá arriba, puedo pasar esa raíz cuadrada como cuadrado para el otro lado y me va a quedar 4x por y cuadrado. ¿Por qué hice eso? Bueno, para ver qué me conviene despejar. Para ver qué me conviene despejar. Entonces, cuando yo miro esta curva, a mí me conviene que no me quede la raíz cuadrada. A mí me conviene que me quede la variable al cuadrado. Entonces, de esta curva la voy a dejar despejada a la y, como estaba originalmente. Pero de la curva 2, como a mí no me conviene que me quede la raíz cuadrada de x, sino que me conviene que me quede el cuadrado de una variable, porque es más fácil de integrar que integrar una raíz, a pesar de que esta es una pavada la integral esta, pero es más fácil de integrar que una raíz, entonces acá voy a despejar x. Entonces fíjense, de acá despejé x. Eso es lo que yo les decía recién, de mirar qué me conviene despejar. Al despejar y de la curva de abajo, entonces no tengo raíces en ningún lado. Y al despejar x de la curva de arriba, no tengo raíces en ningún lado. Entonces ahora, de esta voy a hacer el diferencial de y. Claro, si yo hago el diferencial de y de esta, entonces me va a quedar un medio de x por el diferencial de x. Y si yo hago el diferencial de x de esta aquí abajo, me va a quedar un medio de y por el diferencial de y. Ahora que yo ya identifiqué las curvas e hice los diferenciales, voy a usar la fórmula, vuelvo a la filmina anterior, miren, la fórmula dice un medio de la integral a lo largo de la curva de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Menos y diferencial de x más x diferencial de y, un medio de la integral a lo largo de la curva. Esta es la fórmula. Directamente puse la fórmula. Entonces ahora voy a sustituir en la fórmula. ¿Y qué vas a sustituir? Y bueno, miremos. En principio, a esta fórmula que yo copié acá al lado, la voy a dividir en dos curvas. O sea, la curva L total la voy a dividir en un integral para la curva L1 y en un integral para la curva L2. O sea, es la misma fórmula, pero dividida para la curva L1 y dividida para la curva L2. Entonces, ahí simplifiqué el problema de la integral curvilínea a lo largo de toda la curva cerrada, como dos integrales más simples. Una a lo largo de este pedacito y otro a lo largo de este otro pedacito. Ahí está, las separé. Ahora que las tengo separadas, miren, la curva L1 va de 0 a 4, la curva de abajo, de 0 a 4. Entonces pongo de 0 a 4. Pero la voy a separar, fíjense, esta L1 es como si yo además pusiera L1 acá. Y este L2 es como si yo pusiera la integral de L2 acá. Pero todas por un medio. Entonces me quedó el 1 medio afuera, ¿ven? El 1 medio afuera. Y acá me quedó la integral de 0 a 4 de menos y diferencial de x, pero menos y, como estoy hablando de la curva 1, es menos un cuarto de x cuadrado, diferencial de x. Más la integral de 0 a 4 de x diferencial de y. Bueno, pero x lo dejo como está, y el diferencial de y uso un medio de x diferencial de x. Y para la curva 2, otra vez, ¿vieron? Yo separé la integral para este lado y para este lado.
Entonces tengo el 1 medio acá afuera y la L2 va a ir desde 4 a 0. ¿Cómo desde 4? Claro, porque el L2, fíjense que va en sentido opuesto. Va desde 4 a 0. Entonces pongo desde 4 a 0. Y acá no la separé, pero acá tendría que haber puesto de 4 a 0. Para hacer igual que en el caso anterior. Entonces acá tengo de menos i diferencial de x. Bueno, el menos i lo dejo como está. Y cambio el diferencial de x para la curva L2. Entonces me va a quedar 1 medio de i por el diferencial de i. Y acá x la voy a escribir como 1/4 de i cuadrado. Y el diferencial de i que tenía, acá lo dejo como está, diferencial de i. Entonces quiere decir que estas integrales las estoy haciendo respecto de x y estas integrales las estoy haciendo respecto de y. Entonces, cuando yo integre esto respecto de x es menos 1/4 por x cubo sobre 3. Menos 1/4 por x cubo sobre 3 es menos x cubo sobre 12. Y cuando yo haga esta integral que está acá, me va a quedar, porque esto fíjense que es 1 medio de x cuadrado. Entonces me va a quedar 1 medio por x cubo sobre 3. 1 medio por x cubo sobre 3 me va a quedar x cubo sobre 6. Valuado entre 0 y 4. Valuado entre 0 y 4. Por 1 medio. Entonces, esto que está acá es la integral de esto. Ahora miro acá y yo tengo que integrar respecto de y. Bueno, esto es menos 1 medio de i cuadrado. Menos 1 medio de i cuadrado es menos de 1 medio de i cubo sobre 3. Menos 1 medio de i cubo sobre 3. Acá está. Sobre 6. Y esta que está acá tengo 1/4 de i cuadrado. 1/4 de i cubo sobre 3. 1/4 de i cubo sobre 3 y cubo sobre 2. Valuado entre 4 y 0. Valuado entre 4 y 0. O sea que esta integral que tengo acá es lo que hice aquí. Ahora voy a evaluar. Valúo todo esto en 4 y lo valúo todo en 0 y lo resto. Cuando valúo en 0 no me va a importar. O sea que solamente me importa evaluar en 4. Bueno, cuando evalúe esto en 4, me va a quedar, primero hice la cuenta, hice menos x cubo sobre 12 más x cubo sobre 6, entonces me quedó x cubo sobre 12. Y acá hice esta resta también y me quedó menos y cubo sobre 12, y ahora sí hice la evaluación. Y cuando evalúe esto me va a dar 4 al cubo sobre 12, que es 8 tercios, por 1 medio. O sea, 4 por 4, 16, por 4, 64. 64 dividido 2 es 32, dividido 12, 8 tercios. Y acá hago lo mismo. Como tengo que usar Barrow, entonces ese signo menos se me va a hacer más. Y acá tengo 4 por 4 por 4, otra vez 64, dividido 2, 32, dividido 12, y 8 tercios. Entonces tengo 8 tercios más 8 tercios, y eso es lo que me da 16 tercios. Entonces fíjense que para hacer una integral curvilínea, todo el truco estuvo en elegir adecuadamente la forma de representar la curva y plantear correctamente los límites de integración de acuerdo a la curva que yo estoy integrando. Pero este resultado es el mismo que yo hubiese obtenido si hubiese calculado el área de ese dominio con esa integral doble. Ustedes van a decir, bueno, es más fácil usar la integral doble. En algunos casos sí, en otros casos no. En algunos casos hay algunas integrales dobles que son muy engorrosas de hacer, pero resolviendo la integral de línea, como está fácilmente parametrizada, entonces es muy fácil de hacer. Esa es la razón por la cual uno tiene otras alternativas para resolver. ¿Se entendió? Yo sé que la parte integral de línea es como que abre la cabeza porque no estamos acostumbrados a hacer integrales de línea, estamos acostumbrados a hacer integrales comunes y corrientes, como análisis 1 o la extensión e integral doble, pero cuando ustedes practiquen esto en el práctico, cuando hagan ejercicios, entonces les va a quedar absolutamente claro. Para no marearlos más y darles
tiempo para que ustedes se puedan preparar para el parcial que viene. Entonces vamos a dejar la última parte de la clase de hoy, que es fórmula de Green, la vamos a dejar para la próxima clase. Pero si la próxima clase necesito que estemos hasta las 1:30 y que nos conectemos en una tercera sesión, 10 minutitos más para poder darles todo el tema, ténganlo en cuenta para que entonces yo pueda cerrar la parte de integrales curvilíneas la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, mucho éxito en el parcial. Subo ahora esto con las correcciones que acabo de hacer y nos vemos en la clase que viene.